Veremos un cuarto ejercicio, 2x a la 3 por el logaritmo neperiano de x, hallar la derivada de la función. Como podrás observar, claramente la función 2x al cubo por el logaritmo neperiano de x es un producto de funciones. Y como es un producto de funciones, debo utilizar la regla para el producto de funciones, es decir, la derivada de un producto de funciones f, donde f es 2x al cubo y g es la función logaritmo neperiano de x, entonces la derivada de ese producto va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Aplicando esta definición a la función, nos queda que la derivada de la función respecto a x va a ser igual a la derivada de la primera función, es decir, 2x al cubo derivada, por la función g, que es el logaritmo neperiano de x, más la primera función, 2x al cubo, por la derivada de la segunda, que es la derivada del logaritmo neperiano de x. Una vez que aplicamos la regla de derivación, procedemos a derivar la derivada de 2x al cubo. Ya esto es sencillo, saben que es 6x al cuadrado multiplicada por el logaritmo neperiano de x más 2x al cubo por derivamos al logaritmo neperiano de x. Si buscas en la tabla, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 entre x, es decir, 1 entre el argumento x. En el siguiente paso podemos ver que podemos cancelar el factor x que hay en el denominador con un factor x del numerador. Esto nos quedaría así. La derivada nos quedaría igual a 6x al cuadrado por el logaritmo neperiano de x más 2x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada puede llegar hasta este resultado. Pero si procedemos a seguir simplificando o expresando la función en una equivalente, nos queda tomar el factor 2x al cuadrado. 2x al cuadrado es un factor común porque el factor 2 es un factor de 6 y x al cuadrado también es un factor de toda la función. Por lo tanto, el factor común es 2x al cuadrado que multiplica. Al extraer el factor 2 del 6 nos queda el factor 3, logaritmo neperiano de x más, extraemos el factor 2x al cuadrado y nos queda solamente 1. Si seguimos simplificando la expresión, recuerda que hay una propiedad del logaritmo neperiano que nos dice el logaritmo neperiano de una potencia es igual a la potencia por el logaritmo neperiano de la base. Por lo tanto, el resultado final de la derivada es 2x al cuadrado que multiplica al logaritmo neperiano de x a la 3 más 1. Habíamos dicho al principio de la clase asistida que íbamos a resolver 4 ejercicios. Pues bien, se me ocurre la grandísima idea de agregar un ejercicio adicional. Vamos a derivar la siguiente función. Derivada de la siguiente función, y igual al coseno de x sobre 1 menos seno de x. Cuando observas la función, claramente se ve que es un cociente de funciones. Por lo tanto, ese cociente de funciones debe seguir la regla de la derivada de un cociente, es decir, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, la derivada de y, es decir, la derivada de la función y respecto a x va a ser igual a la derivada del numerador, en este caso la derivada del coseno de x por el denominador 1 menos seno de x menos el numerador coseno de x por la derivada del denominador, es decir, derivada de 1 menos seno de x sobre 1 menos seno de x elevado al cuadrado. Ya sabemos cuál es el proceso, ya lo hemos repetido varias veces. Lo que hacemos es derivar el coseno. La derivada del coseno es el menos seno de x multiplicada por 1 menos seno de x menos el coseno de x multiplicada por la derivada. La derivada de 1 es 0, la derivada del seno de x es el coseno de x, pero por estar este signo negativo antes nos queda entonces el menos coseno de x sobre 1 menos el seno de x elevado al cuadrado. Una vez que derivamos, realizamos los productos pertinentes. Menos seno de x por 1
nos da como resultado menos seno de x. Menos seno de x por menos seno de x nos da más seno cuadrado de x. Menos coseno de x por menos coseno de x nos da más coseno cuadrado de x. Sobre 1 menos el seno de x elevado al cuadrado. Cuando se resuelven derivadas de funciones trigonométricas, tenemos que estar pendientes de las posibles identidades que surjan en el problema. Observa que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x no es más que la identidad trigonométrica, que nos dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x igual a 1. Sustituyendo esa expresión por 1, nos queda entonces que la derivada es igual a menos seno de x más 1, que es la sustitución de este binomio que hicimos en el paso anterior, sobre 1 menos seno de x al cuadrado. ¿Qué es lo que nos queda? Si observas bien el numerador, tenemos el 1 positivo y el seno de x negativo, que son los mismos términos que hay en la base del denominador. Si conmutamos, es decir, aplicamos propiedad conmutativa en el numerador, colocamos el 1 primero, en este caso 1, y luego colocamos menos seno de x. Estas expresiones son las mismas, únicamente que hemos cambiado de lugar a los dos términos. Finalmente, cancelando 1 menos seno de x con un factor 1 menos seno de x, quedaría un 1 menos seno de x en el denominador, y en el numerador solamente nos quedaría 1. Finalmente, podemos concluir que la derivada de la función respecto a x es 1 sobre 1 menos seno de x. Eso es todo. Hasta la próxima.